Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Jackie Redondo por Rosendo García. Bienvenidos al banquillo. Vamos a colocarles en pantalla el tema que tenemos hoy. Un tema que nos ha calado como sociedad, ver casos de madres que venden a sus hijas con fines sexuales, de trata prácticamente de personas, sangre de su sangre. Vamos a analizar el impacto que esto tiene en la sociedad y lo vamos a hacer de la perspectiva psicológica y de la perspectiva social con data confirmada. Yo quiero que hoy usted reflexione y vea lo que está pasando en nuestro país. Lejos de la política, lejos de otras cosas, tenemos que nosotros preocuparnos por nuestra sociedad, por nuestra niñez. Pero si en nuestra niñez nosotros la maltratamos, son frutos que vienen dañados desde la raíz. Vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados. Saludamos al sociólogo Pablo Carías. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a usted también por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Aquí en set también se encuentra con nosotros el director de COIPRODEN, Wilmer Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jackie, señor Pablo Carías. Qué gusto estar con ustedes. Agradecer la invitación, pero sobre todo también felicitarles por colocar este tema en la agenda en los medios de comunicación. Es importante, ustedes tienen la posibilidad de entrar en todos los hogares hondureños y estos programas sensibilizan, informan, pero también pueden prevenir cualquier tipo de abuso o vulneración de derechos de la niñez y adolescencia hondureña. Wilmer Vázquez, ya lo estoy confundiendo yo con un jugador, qué barbaridad. Sí, muchas gracias, porque desde COIPRODEN se ha trabajado muchísimo en visibilizar este tema y hoy vamos a verlo también, este tema, desde una perspectiva psicológica y para eso se encuentra con nosotros el psicólogo Rafael Mejía. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jackie, un gusto compartir con ustedes, aunque sea a la distancia. Saludos al doctor Pablo, al máster Wilmer. Va a ser una jornada interesante compartiendo diferentes criterios y pues nosotros desde la trinchera de las ciencias de la psicología vamos a tratar de contribuir con nuestros conocimientos. Vamos a comenzar con la data. Wilmer, usted va a ser el encargado de decirnos cuántos son los niños que son abusados al día. Mire, ponga mucha atención en estas cifras porque realmente cuando nosotros leíamos no lo podíamos creer. Bueno, efectivamente, esta es una problemática que debería de mantenernos en una alarma permanente a la sociedad hondureña. Si estuviésemos en un país desarrollado, creo que estaríamos en una emergencia nacional por las grandes vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia hondureña. Y no estamos hablando solamente del tema del abuso sexual, estamos hablando de migración, desplazamiento forzado por violencia, muertes violentas, niñez en situación de calle, niñez que tiene que trabajar para contribuir con el sustento de su familia, los que abandonan el aula de clase y que tienen que tomar la ruta migratoria, una problemática preocupante, por ejemplo, que apenas al día de hoy hemos logrado tener en el sistema educativo nacional apenas 1.823.000 niñas y niños matriculados en el sistema educativo nacional, cuando en los últimos años hemos venido teniendo un rezago de más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años fuera del sistema educativo nacional. Entonces, si vemos, es una problemática que enfrenta la niñez y la adolescencia, que nosotros podríamos concluir y decir ser niño y ser joven en Honduras es un peligro, realmente es un peligro. Cada hora un niño o una niña está siendo abusado sexualmente en Honduras. Cada hora. Y apenas cada 4 horas 52 minutos se interpone una denuncia en el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que no se están reportando todos los casos de abuso sexual que existen en el país. Por diferentes razones. Porque la gente no confía en las autoridades, porque la víctima no confía en el padre o la madre al tener que decirle que algo ha pasado, porque el abuso sexual casi la mayoría de los casos se da en el seno del hogar, o es el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío, el primo, el vecino más cercano, pero ese abuso sexual en su mayoría están dentro del hogar. Entonces, cuando se ven frente a situaciones así, muchas veces las víctimas no denuncian este tipo de hechos. Y quienes se pueden enterar de la situación, pues muchas veces tampoco confían en las autoridades, que la autoridad mucho más cercana en las comunidades es la policía,
pero no confían en que pueden actuar. También piensan que interponer una denuncia les pone en una situación de mayor riesgo porque es probable que quien ha cometido el abuso esté amenazando de que de denunciarlo puede ocurrirle algo al resto de la familia, entre otros, sin darnos cuenta que las denuncias pueden interponerse de manera anónima, que podemos acudir a la línea 911 del Sistema Nacional de Emergencia, a la 110, a la 114, podemos acudir a una oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pueden acudir a una organización de derechos humanos de niñez y adolescencia para que a través de ellos se pueda canalizar o tomar la ruta de la denuncia, pero claro, no se está denunciando, no hemos logrado fortalecer esa cultura de la denuncia y el que tengamos en este momento cada 4 horas 52 minutos una denuncia en el Ministerio Público no es porque hay más casos, es porque se va tomando conciencia y poco a poco ya se va interponiendo este tipo de denuncias, pero sin duda la niñez y la adolescencia está en riesgo y muchas veces es en el lugar donde se supone que más seguro debería estar, que es en la casa. Es el lugar en donde más bien los deberían de proteger. Y nosotros vamos a hablar de estadísticas porque esta estadística nos ayuda a reflexionar. Nos vamos a ir con el psicólogo Rafael Mejía. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar cómo le afecta a un niño abusado. Imagínense que mirábamos un caso de una niña que estaba siendo abusada en Olancho desde los 8 años, abusada por el padrastro, vendida por la mamá. ¿Cuál es el impacto desde la psicología que trae este tipo de hechos, viendo que a cada hora se está registrando un abuso sexual en un menor? Bueno, Jackie, compañeros, es muy lamentable conocer estos datos, para conocer estas historias que lastimosamente en Honduras se repiten día a día, semana a semana, mes a mes y año a año. Aquí podemos cambiar el tema de los gobiernos, pero no cambian esas realidades sociales, víctimas de esta situación de violencia, de incertidumbre, el mismo desempleo y otras distorsiones de la personalidad. Pero hablando del tema de la familia per se, es importante conocer, ¿verdad?, las funciones de una familia. No solo es darle el sentido de pertenencia con el apellido a un miembro de la familia, ¿verdad? No solo es el resguardo de un techo y brindar comida, sino que también en el complejo rol de ser el cuidador, de ser el protector y también la persona que debe convertirse en una inspiración, alguien digno de imitar, que muchas veces ese rol debería de caer en los hombros de las madres y los padres. No siempre es así. Y lastimosamente cuando usted menciona que los mismos padres o las mismas imágenes de autoridad, por decirlo así, un padrastro, un hermano mayor, hemos escuchado historias también de abuelos que han maltratado a sus familiares, niñas y niños abusados, violentados, y con unas historias que van a tener que ir tratando de resolver en sus vidas, ¿verdad? Ojalá puedan tener acceso a la terapia pronto, a la terapia del trauma, a poder potenciar su autoestima, el volver a confiar en otro ser humano, no necesariamente incluso en la familia, en otro ser humano, creer que existe el amor, creer que existen relaciones sanas, creer que existen vínculos maduros y seguros. Entonces es un trabajo bastante terapéutico, pero es lamentable que las familias, en vez de ir aprendiendo de los errores que otros cometen, sino que las familias más bien van atestiguando y se van haciendo protagonistas de historias de violencia. Ya no sabemos qué nos debería de sorprender y qué no, ¿verdad? Ver que una persona joven ultraja, viola a su abuela, ver que una madre asesina a su hija, ver que padres con el consentimiento, con alevosía y ventaja, venden al mejor postor el cuerpo y la dignidad de su hija o de su hijastra, aunque ya esos términos no se utilizan, de padrastro o hijastra. Ahora si le preguntan a alguien quién es esa hija, es la hija de mi esposa. ¿Quién es ese señor? Es el nuevo esposo de mi mamá. Ya no se utilizan los conceptos hijastro o hijastra o padrastro porque se ha comprobado que dañan la dignidad de las personas. Pero para que se entienda, lo vamos a mencionar así. Es importante ver también cuando, como mencionaba Wilmer, el tema de la denuncia, ¿verdad? Muchas personas quieren denunciar, pero saben lo que impera en el país en cuanto a la impunidad, y también no lo podemos ocultar al tema de la corrupción en estas instituciones, muchas veces del Estado, que si una persona ya tiene
otro tipo de linaje, otro tipo de estatus, o sea, una persona conocida, hasta más bien lástima puede inspirar en vez de ser señalado, ¿verdad? Y etiquetado de violencia. Entonces yo creo que es importante ir dándonos cuenta, perdón, de que la parte de la psicología en el país, vivimos en una sociedad violenta, consumimos programas violentos, las películas que se reproducen, es bien paradójico que solo se puede transmitir la noticia positiva del día, ¿verdad? Es una noticia positiva del día versus 50 o 100 negativas, ¿verdad? Entonces, el desayunar viendo este tipo de cosas, el almorzar viendo violencia, cenar viendo violencia, y si no lo vio en estos 3 tiempos de comida, lo puede reproducir después en estos medios que hay para reproducir las cosas, pero sin embargo, el estar rumiando y el estar viviendo en algo que es anormal y estamos normalizando la violencia, eso cuando uno ya está en otros lugares y usted conversa con otras personas, le van a decir, en Europa no pasa esto, en otros países de América Latina no pasa esto y no tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? El Salvador está viviendo una nueva realidad y creo que mucho cuenta por el tema de la voluntad, ya sea política, ideológica o lo que sea, pero ha funcionado, ¿verdad? Yo he trabajado desde hace muchos años en el tema de prevención de violencia, pero pudiéramos decir que nuestra teoría iba a tardarse más tiempo y más recursos en ser un efecto, y en cambio estas políticas criticadas muchas veces, pero han creado el efecto que la gente quiere con una inmediatez, ¿verdad? Que quieren más paz, quieren sobrevivir, ya no es suficiente vivir, ahora el ser humano busca sobrevivir, por eso ahora el tema también de la migración parental. Antes solo migraba el padre, Jackie y compañeros, ¿verdad? España, Estados Unidos, ahora también migran las madres a hacer estos cuidados domésticos de personas mayores, etcétera. Y este niño o esta niña se está criando bajo la crianza de un abuelo, un papá abuelo, una mamá abuela, tíos, hermanos mayores, vecinos, cuñadas, y a veces estas personas no van a tener el mismo amor, ¿verdad? Que si incluso padres y madres incumplen ese rol de protector contra su propia sangre, no digamos personas de la familia extendida. Entonces yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros, la corresponsabilidad que tenemos nosotros al ser padres y madres en una sociedad impera el tener que velar por nuestros hijos. Bueno, y usted hablaba de algo importante, de las noticias negativas, pero imagínese que si no existieran estos medios que visibilizan el caso, sería peor. Si no tuviéramos tanta corrupción, usted ha dicho la palabra, los medios de comunicación no solo nos tocaría estar diciendo las cosas negativas y las críticas que se les tienen que hacer a las autoridades de gobierno que lamentablemente no hacen su trabajo y que hay que estárselos recordando todos los días. Lo que sí es que es algo bueno y algo que tenemos que tener en mente y tenemos que normalizar que la salud mental es como que usted vaya a el urólogo, es como que usted vaya a alguien que le atienda cualquier enfermedad que usted tenga. Tenemos que normalizar que necesitamos un psicólogo y que estos niños, después de vivir esas atrocidades, necesitan un trato digno. Y aquí viene mi pregunta para Pablo Carías como sociólogo, porque estamos viendo que si a cada hora están violando a un niño o a una niña, ultrajándolo sexualmente, son niños que crecen en su corazón con esto. Ellos crecen mal en su común denominador. No todos tienen la oportunidad de tener tal vez un psicólogo. Actualmente, ¿cómo está la sociedad? Porque estamos viendo cosas que anteriormente nosotros no mirábamos. Yo creo que lo que podemos decir es que estamos viviendo en una sociedad enferma. Y una sociedad enferma, su comportamiento tendrá que ser necesariamente que no da respuesta a los requerimientos de lo que esperamos de ella. Es decir, en función de ser una sociedad que procura el bien común y que busca la solidaridad entre sus miembros y entre las instituciones que en el pasado jugaban un rol importantísimo. Ahora, aquí también yo creo que es importante no solamente señalar la enfermedad, porque de hecho sí existe, así como existen los problemas de la salud física, también existen los problemas de la salud mental. ¿Qué podemos esperar en una sociedad donde las instituciones que en el pasado
jugaban un rol significativo en el proceso de socialización, o sea, en el proceso de aprendizaje de valores, de creencias, de normas, y cuando esas instituciones están en declive, veamos, la misma familia, que la sociología la ha venido considerando como la célula fundamental de la sociedad. ¿De qué familia estamos hablando en un país donde muchas veces y en gran medida lo que tenemos hoy es una mujer que yo digo que es una especie de mapa, porque es madre y es padre a la vez, cumpliendo ese doble rol que algunos lo hacen de manera maravillosa, pero tienen que multiplicarse y hacer muchas labores, pero hay muchas de ellas que no pueden hacerlo y tienen que dejar a sus hijos al cuidado de la vecina, al cuidado de la pariente, al cuidado de los abuelos, porque si no, veamos este caso también, otro drama que está viviendo el pueblo hondureño, ese proceso migratorio, porque ahora ya, si en el pasado la migración era un fenómeno exclusivamente de los varones o más orientado a los varones, ahora hay un proceso de feminización de la migración y no es una migración externa solamente, sino que también es una migración interna. Ahí tenemos en San Pedro Sula, en Progreso, Choloma, una cantidad impresionante de madres solteras que se vinieron de sus comunidades de allá del occidente del país, de Copán, de Ocotepeque, de Santa Bárbara, y sus hijos los dejaron al cuidado de un vecino o del abuelo. Y ellas están trabajando aquí en los departamentos con mayor desarrollo. Porque ese es el problema de un país donde tenemos un desarrollo heterogéneo. Es decir, Honduras es Cortés, es Francisco Morazán, es Lloro, Atlántida, y paramos de contar, porque los otros departamentos lo que son expulsores de población y no son capaces de retener a la población. Y luego también tenemos estados, gobiernos que no tienen políticas sociales, no tienen políticas orientadas a retener a la población en sus comunidades. Sociales? No, sencillamente no existen. Eso es un remedio, es una manera de decirle a la comunidad internacional que estamos trabajando en este u otro tema. ¿Es un remedio lo que están haciendo aquí? Es un remedio, evidentemente. Ahora, lo que hay no se implementa. Sí, sí. El caso, por ejemplo, volviendo a esto de las niñas en situación de riesgo, de abandono. Estaba viendo un dato interesante. Hay 3.000 niñas y niños en situación de abandono que el Estado no puede ni siquiera tramitar una adopción. Porque no se ha concluido el proceso informativo necesario para que eso se dé. ¿Qué hace el Estado con esos 3.000 niños que están en situación de abandono, si no tiene apenas algunos lugares muy pobres, a veces con un personal muy mal preparado para orientarlos? Entonces, tenemos una familia prácticamente destruida, no solamente por la separación. Ahí vemos esa pareja de la cual estas niñas formaban parte de esa familia. Vivían con el padrastro. Uno se pregunta, ¿dónde está el papá? Probablemente esté en el norte, en Estados Unidos, o probablemente haya muerto como resultado de esta situación de violencia que cada día nos está dejando una gran cantidad de huérfanos, de niños abandonados, y quedan al cuidado de alguien que llegó allí y que dice que profesó amor a la mujer, a lo mejor, pero le profesó cariño, afecto a los hijos. Sí. Tenemos una familia destruida. Sí. Es decir, en el pasado la familia jugaba un papel extraordinario. La familia era una autoridad, educaba, orientaba. La escuela también. Una escuela, ¿qué podemos esperar de una escuela donde
cerca de, o más de 1 millón de niños no tienen, es decir, el sistema educativo no tiene cobertura para ellos. Claro que sí. ¿Qué le parece si seguimos analizando el tema y sobre todo, porque no solo el abuso sexual se da en los niños, si a cada hora están ultrajando sexualmente a un niño, la denuncia se recibe a cada 4 horas, hay mucha falta de denuncia, pero también se están dando muertes violentas en contra de los niños. Ya vamos a hablar sobre esa cifra que es sumamente fuerte. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Vamos a seguir analizando lo que está pasando con nuestros niños, nuestras niñas. Están siendo presas del abuso, presas y víctimas de la violencia. Wilmer, le tengo que preguntar sobre el tema de cuántos niños ustedes han contabilizado hasta el momento, han sido abusados, y también cuántos niños mueren de forma violenta al día, y si usted tiene el dato en lo que va del año para hacer una visibilización más grande del tema de la muerte violenta en niños. Como dije al inicio, este es un problema bastante serio, y si estamos hablando de que cada hora más de un niño o niña es abusado sexualmente, andamos en un promedio entre 24 y 26 abusos sexuales diarios. Si nosotros esto lo multiplicamos por 365, estamos hablando de 8.760 abusos sexuales que se están dando al año. Y otro dato importante es que el 90% de las denuncias que se interponen cada 4 horas, 52 minutos en Honduras, están en completa impunidad. Que ese es un llamado que nosotros hacemos al Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe de focalizar mayor inversión para el Ministerio Público, para que las unidades de investigación que tiene el Ministerio Público, para que la Fiscalía de la Niñez cuente con esos equipos multidisciplinarios, pero para que estas unidades de investigación puedan completar todas estas investigaciones partiendo de las denuncias que se pueden estar interponiendo hasta llegar a la judicialización de los casos. Pero también si hablamos del tema de las muertes violentas, la red COIPRODEN ha venido haciendo un monitoreo solo de medios de comunicación para saber cuántos adolescentes y jóvenes mueren de manera violenta en Honduras. Y déjeme decirle que por lo menos desde el 2022 hasta la fecha andamos más o menos redundando a 2.700 muertes violentas de personas menores de 30 años de edad. Y en lo que va de estos primeros 6 meses del año 2026 es lamentable. 320 adolescentes y jóvenes han perdido la vida de manera violenta en nuestro país. Y no solamente los 320 que pierden la vida violentamente, es que 129 menores de 30 años de edad también han perdido la vida en accidentes viales. Por eso dije al inicio, si estuviésemos en otro país, deberían de estar las autoridades en reunión permanente, en emergencia y focalizando la mayor inversión pública para garantizar un sistema de protección integral. Sí. Porque si Honduras es un país joven, estamos hablando más del 70% de la población menores de 30 años de edad, es la niñez y la juventud la que está siendo asesinada, la que está siendo vulnerada, la que se le están violentando todos sus derechos fundamentales y a la que muy poca importancia se le da en la agenda política nacional. Y es que lamentablemente mientras los niños y las niñas no voten, no ejerzan el sufragio, no son prioridad. Generalmente son utilizados en las campañas políticas para poder llevar confites, piñatas y demostrar que son candidatas y candidatos sensibles. Pero en la práctica, una vez que llegan a los puestos, se olvidan de este sector de la población. Y si no, vea usted en el Congreso Nacional. ¿Qué tanto se legisla a favor de la niñez y la adolescencia? Nosotros hemos venido impulsando toda una estrategia con un comité interorganizacional contra el abuso sexual infantil para pedirle al Congreso Nacional alrededor de 31 a 36 millones para que se le transfieran al Ministerio Público para que se eche a andar las cámaras GESEL en Honduras. Y la cámara GESEL es un mecanismo a través del cual se evita la revictimización de aquellas niñas y niños que han sido víctimas de abuso. Bueno, en el discurso nos dicen que sí, que va a darse ese presupuesto, pero ya son varios meses los que tenemos. Si hubiese voluntad política de ese presupuesto, ya se hubiese dado para echar a andar las 14 cámaras GESEL que están en este momento, poderlas acondicionar y para poder construir 17 cámaras GESEL más en todos los departamentos del país. Esto significaría entonces voluntad política y esto significarían estrategias que permitan reducir todos estos índices que tenemos ahora mismo de abuso sexual. Y en el caso de muertes violentas,
Miren, y ya lo decía Pablo, hay políticas públicas, pero ¿de qué sirve que existan políticas públicas, que existan leyes, que armonicemos con los estándares internacionales si cada 4 años cambia la realidad? Cada 4 años el que llega al gobierno quiere cambiar, quiere implementar políticas de gobierno, hacen a un lado los compromisos que tienen nacionales e internacionales en el marco de las políticas de Estado, la justicia se vuelve selectiva, tenemos un nivel de impunidad de un 97%, una impunidad que casi se ha convertido en una política de Estado, la corrupción sigue reinando en el país, entonces son problemas estructurales que a la larga están afectando a todos estos grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Y por otro lado, y perdón Jackie, pero es que si nosotros no logramos y nuestros gobiernos no logran entender la urgencia de poder invertir en el sistema educativo nacional, es que tenemos que educar y educar desde la casa, educar en la escuela. Si no logramos una verdadera educación, si no logramos tener un sistema educativo mucho más inclusivo, atraer a todas las niñas y niños en edad escolar, más de 1.022.000 están trabajando, más de 500.000 están en peores formas de trabajo infantil. ¿Qué hace el Estado para evitar que los que están trabajando tengan que estar dentro de la escuela? ¿Qué hace el Estado para que 129.000 que han sido retornados a Honduras desde el 2014 a la fecha, garanticemos que estén dentro de la escuela? Realmente es muy poco lo que se hace, no es una prioridad y no es un tema de discusión en el Congreso Nacional. Y lo vimos, por ejemplo, cuando se presentó la ratificación del tercer protocolo facultativo. Lo utilizaron como una pieza en el ajedrez político, dándole la espalda a la niñez hondureña para poder cumplir sus propósitos políticos partidarios. Entonces es tergiversar temas tan importantes como el tercer protocolo, relacionándolo con tratamientos hormonales, con cambio de sexo, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ¿cómo podemos ver cambios y cómo puede haber una respuesta integral y seria desde la institucionalidad? Porque lo que necesitamos es respuestas serias, respuestas reales, respuestas concretas y que no cambie el Estado cada 4 años que cambia un gobierno, porque ese es el otro problema. Como se trabaja más por el activismo político, entonces la meritocracia, muy bien lo decía Pablo, la meritocracia se hace a un lado y estas instituciones en las cuales se invierte mucho recurso para fortalecer sus capacidades, cada 4 años los mandan al abandono. Lamentable. Y las cifras realmente también lo son. 320 adolescentes y niños y jóvenes han muerto de forma violenta. Y lo decía Rafael Mejía. Y tenemos que analizar, porque esta data, estas cifras nos causan estrés. Definitivamente sí, ante la falta de respuesta de un gobierno que no ayuda al tema de la impunidad, al tema del combate contra la impunidad, y que el hondureño está absorbiendo todos los días estos casos que son sumamente complicados. Sí, bueno, Jackie, es lamentable saber todas las repercusiones que vivir en una sociedad violenta tiene en una personalidad, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos mecanismos de defensa, pero yo creo que abusamos de esas defensas. Los mecanismos de defensa normalmente conocidos como la negación, la represión, la proyección, formación reactiva, entre otros, nos ayudan a tratar de manejar nuestras frustraciones e impotencias. Pero cuando ya estas frustraciones o impotencias ya nos aluden de manera personal o de manera familiar, es bien caótica la respuesta que se puede dar por parte del Estado cuando han ultrajado o han violentado, han secuestrado o han asesinado a un menor. El padre de familia no solo se enoja con el Estado, se enoja hasta con el ser superior en el que creen, ¿verdad? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué no otra persona? ¿Por qué no le pasó algo malo a un corrupto, algo malo a una persona que se dedicó al narcotráfico? Esa frustración que implica temas religiosos, temas espirituales, temas políticos, temas económicos, y la repercusión en la salud mental, como usted mencionaba, no solo va a ser los repuntes elevadísimos de estrés, ¿verdad? Y de esta hormona como el cortisol, sino que también otros flagelos, por ejemplo, trastornos del estado de ánimo, entre ellos la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo recurrente, los trastornos de ansiedad, que es lo que más impera en la sociedad, el trastorno de ansiedad generalizada, el estrés postraumático, los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias, etcétera. Y los más importantes para mí cuando hablamos del tema de violencia o de todas estas conductas son los trastornos de la personalidad, como el trastorno borderline de la personalidad, el trastorno límite,
los trastornos antisociales de la personalidad, las personas que consumen sustancias. En Honduras, ninguna persona que ponga un merendero y venda boquitas y dé boquitas boca en mano, según lo que vaya consumiendo el licor, si hay gente que se vuelve millonario solo en la Semana Santa, ¿verdad? Y Semana Santa, ¿verdad? Hay gente que hace mucho dinero solo en el feriado morazánico y que se supone que son para reflexiones de descanso espirituales y para convivencia familiar. El hondureño puede poner la excusa perfecta que estamos mal dormidos, mal comidos, mal queridos, que el trabajo, que el dinero, que la salud, y nos vamos a consolar con el señor alcohol. Una parte importante son todos los daños y las secuelas que causan los consumos de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y ahora no solo se consume alcohol, ahora se consumen altos niveles de marihuana, altos niveles de cocaína, sino es que se mezclan las tres. Más estos rasgos de personalidad que le mencionaba, es una bomba molotov, solo es cuestión de tiempo y un detonante para que estas reacciones salgan a la sociedad. Es importante poder atender los temas de salud mental. El Mario Mendoza, que es uno de los pocos hospitales que brinda salud mental, muchas veces se queja que no tienen insumos y que no tienen los apoyos por parte de las partes del Estado como Secretaría de Salud, que debería de contribuir. En San Pedro Sula solo tenemos el hospital, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, y pare de contar. Y una unidad que hay un par de psiquiatras y un par de psicólogos en el Catarino, y tal vez lo que hacen los institutos hondureños de seguridad social. De ahí somos los psicólogos, que actualmente habemos 8.600 psicólogos en el país, pero somos pocos los que nos dedicamos a la parte clínica o la terapia familiar, y todo esto también repercute en que para recibir este tipo de apoyo deberían existir más profesionales contratados por parte del Estado. Sin embargo, con los cambios de gobierno, lo que los colegas psicólogos a nivel nacional han tenido es que muchos han sido separados de sus puestos porque no eran seguidores del gobierno que quedaba. Y ahí no estoy hablando de un color en específico, sino que de todos los colores. Es importante el darle importancia a prevenir estos trastornos de personalidad. El rasgo de personalidad que más está teniendo apunte en nuestra sociedad se llama el rasgo de desviación psicopática. Y es importante que las personas lo anoten y lo investiguen. La desviación psicopática es el rasgo que estudia el desafío a la imagen de autoridad. Vos no sos mi papá para que me digas lo que tengo que hacer, pero tampoco vos sos mi mamá para que me digas, no ha nacido el hombre que me diga, no ha nacido la mujer que me imponga. Entonces, primero mejor vivo solo o sola y no quiero tener esta convivencia. Una cosa es ser soltero funcional y una cosa es tener una vida marital o conyugal funcional. No todas las personas están listas para sacrificar su individualidad y para recibir de buena manera la colectividad. Lo mismo son las familias. Pueden haber muchos matrimonios que disfrutan mucho del vínculo conyugal o marital, pero no están aptos o dispuestos a sacrificar todas estas libertades y privilegios cuando ya tenemos una responsabilidad de un hijo, que eso ya nos convierte en familia. Entonces, es importante saber, hablamos de la tecnología, los padres son los que les compran la tecnología a los hijos. Nos cambian el aparato cada año en estas empresas y nosotros se lo damos al hijo mayor. Nosotros les compramos las consolas que son carísimas, les compramos los juegos de video y hasta les facilitamos la tarjeta de crédito para que se suscriba por internet, y les compramos esos audífonos esponjaditos y en unas sillas bien bonitas en el sillón de la sala, y los papás se van a acostar y el cipote queda ahí de 14, 17, 19 años. Y a mí me dicen en las sesiones de familia, Lick, pero es que si usted le quita el teléfono a mi hijo o a mi hija, se pone como usted no tiene idea. Ahora, si le apaga el router del internet, es capaz que se tira de la segunda planta. Entonces yo a veces cuando vienen los papás y los adolescentes, les digo a los niños, a los adolescentes, háganme un favor, espérenme en la salita de espera, me voy a quedar con su papá, porque el paciente en realidad es el papá y la mamá, que no fungen, como decía don Pablo, un rol de jerarquía. Hablaban muchos teóricos de escuelas de familia, como Salvador Minuchin, argentino, como Murray Bowen, como Virginia Satir, el respeto por la imagen de autoridad. Y vuelvo a repetir, si el rasgo que más se está levantando es la desviación psicopática, que consiste en el desafío a la imagen de autoridad, entonces tenemos como una crianza que nos puede dar mucha buen producto, una muy buena enseñanza y transmitir esos valores, pero nosotros más bien le damos entrada a esa rebeldía, le damos entrada a esa soberbia, y donde muchas veces se cree que la persona solo es cuestión de educación, pero también el que se educa con nivel de pregrado, posgrado y hasta con doctorado,
después van a delinquir solo que con saco y corbata, ¿verdad? Sí. Lastimosamente solo yo ando con saco y corbata hoy, así que no me voy a dar por aludido, pero no me refiero a su servidor, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, ya que compañeros, de cultura. Sí. Cuando nosotros queremos una mejor sociedad, el conocimiento se vuelve cultura y el conocimiento se debería de transmitir de una manera loable. Sin embargo, en Honduras tenemos el profesional pedante, el altanero, ¿verdad? El egocentrista, el narcisista, etcétera. Es el que maneja una agenda que es el inalcanzable. Nunca se le puede llegar ahí. Entonces, aquí yo creo que es una cuestión de voluntad. Cuando se quiere, se puede. Sería importante trabajar de la mano con los gobiernos. Créanme que un solo gobierno o los ciento y pico que están en el Congreso no van a poder. Un solo gobernante, por muy buenas intenciones que tenga, en Honduras no se va a poder. Entonces tenemos que trabajar respetando los conocimientos, haciendo más puentes que muros, y esta es una lucha diaria y constante. Yo creo que desde la academia, muchos de los datos que compartía el compañero Wilmer, yo tenía algunos datos, pero ya con un año de anterioridad del Observatorio de la Violencia de la UNA, donde elaboramos el doctor Pablo y su servidor. Es importante ver cómo, por ejemplo, los datos de los boletines del Observatorio de la Violencia, ¿verdad? Recolecta del Ministerio Público, de la Policía, de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, como mencionaba Wilmer, y ese trabajo podemos hacerlo también desde nuestras trincheras. No es esperar que se tenga que aprobar una ley. Claro, las leyes legalizan, valga la redundancia, y obligan que la gente respete, pero nosotros tenemos que respetar desde lo que visibilizamos. La gente que tira basura en la vía pública. Imagínense que yo tengo aquí unos datos importantes. La vía pública, el 2023, de enero del 2023 a diciembre, en la vía pública ocurrían el 69.0% de los indicios de los hechos de violencia que afectaban a menores. En promedio, un menor de 18 años era víctima de violencia cada 51 horas. Eso de enero a diciembre del 2023. Ahora Wilmer está dando, creo que un aproximado de 40 y pico de minutos. En los últimos 16 años, el Observatorio Nacional de la Violencia ha registrado, lo que se ha registrado por medio de una denuncia, 4.943 hechos de violencia. El 2023, sumémosles 3 años más, sin duda estamos llegando a 6.000 casos. Los que han puesto la denuncia, ¿por qué la gente denuncia y por qué no? Hay personas que tienen temor a hablar y el miedo se alimenta del silencio. Hay una frase que quiero repetir aquí: nadie te hace sentir inferior sin tu consentimiento. Sí. Nadie te hace sentir inferior sin tu consentimiento. Pero también es importante mencionar, la violencia existe donde existe la persona que la permite, porque sí, aquí se acusa por acción y omisión. Muchas veces la persona, el vecino, el amigo, el familiar cercano sabe que un familiar o una persona cercana a su círculo está siendo víctima de violencia y el temor a denunciar es, y vaya después, pasan mi número de la policía a esta persona se viene a vengar y me silencian de manera permanente. Es como un círculo, ¿verdad? Es como un círculo esto, porque entonces, realmente de las autoridades. De las autoridades. Porque también tienen que aprender a proteger a la persona que denuncia, sí, ¿verdad? Y qué bueno sería que de cada 10, 100 o 1000 denuncias se puedan llegar a un aproximado, pero que también difundan los hechos, que si llegan a una conclusión, que si llegan a un dictamen, si llegan a una sentencia, pero muchas cosas buenas que se hace no se conoce y lastimosamente la noticia negativa sí se difunde más rápida, sí, se comparte, llega a un montón de views en segundos. La otra cosa es la cobertura de la nota roja y aquí. ¿Qué le parece si nos vamos a la pausa y cuando regresemos analizamos esa cobertura, la nota roja, y le pido yo a los entrevistados que hagamos respuestas un poco más cortas para poder concluir con todo este tema, que es un tema que queremos tener una reflexión por parte de usted que nos está viendo, pero sobre todo por parte de las autoridades. Todo deriva en la impunidad. ¿Y cómo está la impunidad en Honduras? 96% de las víctimas mortales, sus casos son impunes. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos cara a cara. El tema de la nota roja aquí en Honduras es un tema bien difícil. Es un tema que tiene dos partes. En la parte de el que está con problemas, que mucho estrés y mira mucha muerte le va a provocar más estrés, pero también el problema del que quiere visibilizar que tenemos un problema de impunidad en un país, viendo los crímenes que cada vez son más atroces.
y que no se hace absolutamente nada con un 96% de índice de impunidad. Usted decía algo, Rafael Mejía, de la nota roja, y como psicólogo lo queremos escuchar porque sabemos el impacto que esto puede generar también en la tranquilidad de nosotros mismos. Fíjese, Jackie, que tal vez va a sorprender mi respuesta, porque mi opinión no va solo para el tema de la cobertura de la noticia, sino que también para el profesional que la difunde o la persona que va a darle cobertura per se a la noticia. Nosotros no estamos pensando cómo está afectando la salud mental de todo el gremio periodístico cubrir la noticia cuando van a entrevistar, cuando van a hacer la escenificación y a cubrir toda la escena del crimen o del acto de violencia, la entrevista que le hacen al padre o a la madre o a la víctima de violencia, estar en las salas de emergencias de los hospitales esperando que llegue el más reciente accidente, el estar entrevistando personas de la Dirección de Vialidad y Transporte y estas personas dando todos estos datos horrorosos de estadísticas de muerte. Yo a lo que me refiero no solo es a la cobertura y a la difusión de la nota roja, sino que también tenemos la responsabilidad de cuidar a esos profesionales. ¿Quién les da conferencias y estrategias de autocuidado al gremio periodístico? Hay empresas que sí contratan a profesionales de la salud mental para que les den conferencias de intervención en crisis, de salud mental, de, por ejemplo, el manejo del duelo, porque eso también se va absorbiendo de manera clínica, de manera social, y esa persona se va a acostar con un ojo abierto y con un ojo cerrado. Está con la comida de la cena aquí, pero está pensando de las notas que cubrió y de las malas noticias que se dio cuenta. Mire, cuando vemos, por ejemplo, estas cosas, cuando un periodista entrevista a alguien y le dicen es que acaban de matar a mi hijo, lo encontraron en un bordo de un río, la muchacha que desapareció en Roatán y se dan cuenta que hay una trata enorme que perjudica al turismo, obviamente, y los ingresos de nosotros. Y no es nuevo, lastimosamente esas cosas a veces no se difunden. Entonces, yo cuando hablo de la nota roja, por ejemplo, uno de los países que nosotros más admiramos por las políticas que han implementado y que le llamamos el Suiza de Centroamérica, como es Costa Rica, ahora tenemos a El Salvador que nos da números envidiables, o sea, habría que copiar lo bueno. Y ese es otro programa. En estos países sí se preocupan por darle abordaje de salud mental tanto al que cubre como al que difunde la noticia. Y al que la absorbe, de igual manera. Lo que están aumentando ahorita, que son tantos canales digitales y tantos podcasts que se trata de entrevistar a la persona hasta llevarla al llanto y pareciera que disfrutan de que una persona se quiebre en vivo y que eso va a crear más views. Hay un libro muy bonito que se llama El Camino de las Lágrimas. El Camino de las Lágrimas habla del enfoque terapéutico que hay que hacer, no solo victimizar a la persona, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de las cámaras de GESEL es importante, pero hay que saber la implicación que tiene una cámara de GESEL, porque también una persona que no tiene el entrenamiento adecuado, más que curar el trauma, puede revictimizar a la persona. Es un enfoque integral. Muy bien, y es un buen enfoque, pero queremos también seguir con el tema de la niñez, seguir con el tema del abuso. Vamos a ver si producción puede colocar un video y una declaración de una persona que fue capturada y que esta persona fue capturada, don Pablo Carías, y él reconoció que pagaba 4.000 lempiras por la niña semanalmente. Veamos. ¿Es cierto que te vendieron esta niña? Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuánto pagaste por esta niña? 4.000 lempiras a la semana. ¿Y por qué te han venido? ¿Por qué te han denunciado el día de hoy? Yo hace 6 meses me la llevé y entonces, hace 6 meses vivía con ella. Y ¿Ella se la vendió entonces? Sí, pero solo tenía 10 años, 11 años. ¿Cómo pudiste hacer esto? Y tú eres un ciudadano de 33 años. Porque... Vamos a hablar con la mamá, ¿sí? Lo que usualmente muchos dicen es el tema de la educación, el tema de ellos están en pobreza. Pablo Carías, ¿realmente podemos pensar este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que digan que por la educación, mire de dónde vienen estos casos? Dicen, estamos hablando de temas morales. Yo he conocido gente muy humilde que mantiene sus valores morales y cristianos bien fuertes. Que yo creo que tampoco uno puede creer que solo es un factor. Son varios factores. En dependencia de las condiciones históricas en que se ha desarrollado la familia, pues en esa misma medida uno de los factores puede ser muy decisivo.
Yo, por ejemplo, yo nací en una comunidad rural con bastante atraso, donde el elemento económico no estaba presente en la actividad delictiva de la persona. Por el contrario, había hasta un principio que decía, ¿verdad? Pobre, pero honrado. Sí. Pero ese principio hoy se ha perdido, ¿no? Es decir, nadie se siente bien siendo pobre, porque ya incluso hay la idea de que la pobreza es como lo más indigno que hay en una sociedad. Entonces yo creo que hay varios factores. Lo que sí pareciera que se está dando, y eso es preocupante, que la gente que está involucrada en actos delictivos ya ni siquiera se ruboriza, no siente ninguna compasión por la víctima. Veía el otro día que a un delincuente se le preguntaba qué sentía cuando pues agredía a otro y decía pues nada. Incluso hay algunos que probablemente sienten hasta satisfacción, porque es el sentido de la venganza, es el sentido de hacer daño al otro, de cómo el otro reacciona ante el dolor. Más bien hay una especie de satisfacción. Recordemos que muchos de los que hoy cometen actos delictivos, pues también andan bajo los efectos de sustancias tóxicas, que es lo que trastorna y trastoca el comportamiento humano. Sí. Y como aquí se ha dicho, ahora ya no es solamente el tema del alcoholismo, ahora es ese cruce, que es una bomba de tiempo y que insensibiliza para lo bueno a las personas que lo consumen. Entonces yo creo que hay una gran cantidad de elementos que hay que considerarlos a la hora de evaluar la problemática que estamos viviendo. Problemas y factores, causas que están en constante crecimiento, porque algunos todavía no han llegado a Honduras con la misma fortaleza que han llegado, por ejemplo, a los Estados Unidos o a otros países de América Latina. Sí, muchas gracias. Y dejemos de normalizar ya esto. O sea, ya no podemos normalizar ni una muerte. No son estadísticas. Estamos hablando que son madres, que son padres, que son abuelas, que son primos, que son niños y niños que son un futuro para el país, pero vemos que lo normalizamos. Y como decía Pablo Carías, no lo vemos hasta que realmente nosotros podríamos estar en esos zapatos, lo podríamos ver. Y así lo podríamos visibilizar más. Se tiene que ir Rafael Mejía, psicólogo, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros. Su comentario final para las autoridades, que este es un tema que queremos que reflexione tanto la sociedad, pero también las autoridades. Muchas gracias por haberme invitado. Un gusto haber compartido con usted, con Pablo y con Wilmer. Espero que sea la primera de muchas ocasiones. Yo creo que aquí es importante que hagamos puentes entre nosotros como profesionales. Yo soy de los profesionales que siempre aboga con la primicia de que cuando se quiere, se puede. Y espero que no solo podamos tener la buena intención de querer ayudar, sino que se nos tome en cuenta para estar en espacios donde pudiéramos ayudar a contribuir y también a sumarnos a este flagelo de la prevención de la violencia, porque es importante que tratemos y nos esforcemos por vivir en un mejor país. No solo la meta del hondureño debe ser estudiar, hacer dinero para después irse para España, Canadá o Estados Unidos, sino que la misión nuestra es hacer de Honduras un país mejor. La obligación nuestra es darle a nuestros hijos una sociedad más sana. Como decía el doctor Pablo, vivimos una sociedad enferma. Nosotros también somos partícipes de tratar de sanar esa sociedad, desde la sociología, desde el derecho, desde el periodismo, desde la psicología. Entonces, yo aquí voy a estar para cuando me necesiten. Lastimosamente tengo que irme a mi institución a marcar, porque si no, también me voy a tener ahí mis amonestaciones. Entonces hay que cumplir al pie de la bandera con la responsabilidad. Pero gracias, un honor, y espero poder compartir nuevamente con ustedes. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones. Vamos al cierre con esta problemática que está afectando muchísimo a los niños. A cada hora un niño o una niña es ultrajada sexualmente. 320 menores de edad han fallecido de forma violenta, mientras la impunidad impera en nuestro país. Wilmer, su conclusión.
Bueno, Jackie, primero es decir, reconocemos que se están haciendo algunos esfuerzos, valoramos muchísimo el impulso que se está dando al sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, el trabajo a través de los 298 municipios en el país, la importancia de la coordinación interinstitucional y la participación de todas las instituciones del Estado que integran este Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Eso es importantísimo, pero también es importante decir que junto con la Comisión de Niñez del Congreso Nacional y organizaciones de la sociedad civil a través de un comité interorganizacional, estamos impulsando ahora mismo una ley contra el abuso sexual infantil. Una ley que pueda ser aprobada en el Congreso Nacional y esperaríamos que sea aprobada el 10 de septiembre próximo y que pueda abrir camino para que el sistema operador de justicia a través de una ley aprobada desde el Congreso Nacional de verdad pueda ser implementada, pero que también haya presupuesto del Presupuesto General de la República para que se pueda invertir a favor de la niñez y la adolescencia. Sí. Y lo otro es el llamado a la población hondureña, al pueblo hondureño. Este es un esfuerzo que le debemos de hacer de manera conjunta. El abordaje de la niñez y su problemática no es responsabilidad exclusiva del gobierno. Somos todas y todos, empresa privada, medios de comunicación, sociedad civil, cooperación internacional, grupos de base comunitaria, apuntando a prevenir toda forma de violencia en contra de la niñez y a denunciar permanentemente ante las autoridades. Y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Pablo Carías. Sí, bueno, la situación no es nada fácil, porque yo considero que hay factores tanto internos como externos que están influyendo en toda la problemática que está viviendo el mundo. Problemas que hace poco uno no los veía con tanta virulencia, con tanta fuerza, hoy han ido creciendo y hay algo que me preocupa, que casi a nivel planetario está desarrollándose una especie de indiferencia. Sí. Será por la repetición de los actos y por la ausencia y carencia de liderazgo mundial que esté promoviendo políticas de inclusión y de desarrollo de entendimientos y de comprensión entre las diferentes sociedades. Internamente yo diría que ya no debería de seguir ocurriendo aquí en este país, pero no veo que haya un cambio en el sentido de que haya gobiernos que partan la sociedad hondureña, gobiernos de partido. Debe haber gobiernos que entiendan que la lógica debe ser para enfrentar los problemas por los cuales atravesamos, gobiernos de integración, que tengan la plena convicción de que el otro también puede aportar y puede aportar de repente mayores elementos por la experiencia que ha adquirido y por estar liberado de sentimientos así, digamos, sectarios, ¿verdad?, que no permiten visualizar la realidad. Yo soy de los que creo que un gobierno por sí solo no va a emprender las tareas necesarias para impulsar el desarrollo socioeconómico de este país y vamos a tener que seguir lidiando con estos problemas. No soy optimista. Mientras tengamos el liderazgo político nacional e internacional que tenemos en este momento, vamos a ir a la baja. La humanidad está en una situación de crisis. Bueno. Y con esto nosotros finalizamos, agradeciéndoles a ustedes por haber estado aquí con nosotros, Wilmer Vázquez, director de COIPRODEN, y también muchas gracias al sociólogo Pablo Carías. Gracias también a ustedes por haber permanecido en Al Banquillo. Hasta la próxima.